Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Jorge Esteves, soy analista de Grupo R y agradecería, por favor, me contestarais vía chat, que me escucháis y veis mi pantalla principal para poder empezar. Ok, buenas tardes a todos. Bueno, una semana más vamos a echar un vistazo a las posibilidades que tenemos para esta semana. Pero antes de empezar, comentar el calendario económico de la semana pasada. Si os acordáis, había previsto o estaba previsto para la semana pasada un descenso en un cuarto de punto en los tipos de interés del dólar australiano, que al final no se confirmó. ¿Ok? Digamos, el Banco Central decidió mantener los tipos. Vamos a ver si lo puedo ver. Creo que está aquí. 8, el 1 de marzo. No sé si lo puedo ver. 28, 27. Creo que fue a media semana. 25 y aquí fue, ¿no? 24, 23. Comentaros. No sé si lo encuentro. Semana pasada fue la semana del 3 a esta semana. 2 y 3. Aquí lo tenéis. Los tipos estaban al 2,25. Se preveía que, ya lo comentamos, que digamos la mayoría, digamos que esto de las previsiones, pues son una especie de encuestas que hacen a los principales analistas de esa moneda, unos cuantos, y echando un vistazo más a las proporciones, pues salían unas proporciones de aproximadamente de 51-52 que sí las bajaba a 2 y 48-49 que las permanecía. En algún lugar hay que poner la diferencia, y como había más de un 50% que digamos que sus previsiones era que las bajara, pues la previsión que aparecía aquí era que la bajaba, al final las mantuvo, y ya habíamos contemplado un poco esta posibilidad. Esta semana también vamos a ver otro de ellas. ¿Qué se puede esperar, digamos, contra esta moneda, ¿no? La siguiente revisión para el siguiente mes, siguiente día de, de revisión de tipos de interés, pues digamos que hay estrategias que efectivamente venden la moneda contra otra, venden AUSIS, pues contra moneda, dólar, etcétera, hasta la siguiente revisión. Digamos que van aumentando las posibilidades de una rebaja de tipo, ¿no? Digamos que esa sería una estrategia a mediano plazo, pues digamos a un mes, incluso posteriormente a un mes, sería una estrategia relativamente válida. ¿Okay? Simplemente pues por tipos de interés, ¿no? Buscar o incluso cambiarla, ¿no? Vender AUSI contra dólar en determinado momento, vender AUSI no sé, contra libra en determinado momento, etcétera, 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 hasta completar el periodo de la revisión de tipos. Antes del periodo de cuando vengan los tipos, ¿no? Si queréis, podemos ver cuando vuelven, tenemos con el AUSI, cuando vuelva a ver. Pues miramos con los bancos centrales, dejamos también la inflación, aplicamos el filtro y tenemos el 17, el final del mes, principio del otro mes,
En abril, aquí está. El 7 de abril, ¿ok? Volvemos a tener tipos de esta moneda, es decir, 7, pues tenemos prácticamente un mes contra la moneda. Va a haber, digamos, un punto clave cuando aparezca las previsiones. Efectivamente, digamos que hay más o menos 3 tramos, ¿no? Sí, voy a intentar dibujarlos. Lo de operar más o menos por tramos lo hemos mirado varias veces, ¿no? Ahora estamos aquí y el 7 de abril está en este horizonte, ¿ok? Antes del 7 de abril, dependiendo de cuándo salga, no hay siempre una cantidad o un día fijo para que salga las previsiones, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Sacan las previsiones, es decir, lo que se prevé de los tipos de interés, se produce un movimiento, y normalmente antes de la previsión general pues suelen salir pues pequeños informes de tal banco que lo prevé, tal, unos días antes, ¿no? Todas estas pequeñas previsiones y sobre todo la previsión central para cualquier calendario económico se suele más o menos basar en 2 o 3 fuentes. Hay 2 o 3 diferentes. Sabéis que hay entre cada calendario económico hay unas pequeñitas diferencias entre unos y otros. No he comprobado lo del AUSI si alguno le daba mantener los tipos, pero recuerdo por ejemplo un caso hace un par de años que fue sobre el euro, ¿no? Una de las primeras bajadas de tipos del euro, que había algunos calendarios económicos que lo daban como mantener, ¿no? Y otros que lo daban como bajada. En este no sé si se dio el caso, pero es posible, porque hay, digamos, 2 o 3 fuentes, según lo pondré, ¿okay? La parte, digamos, central de esto es especular con la venta de AUSIs a una bajada de tipos, ¿ok? No tiene que ser siempre con la misma moneda, es decir, si yo puedo vender en un trozo AUSI y comprar libra, vender en un trozo AUSI y comprar dólar, etcétera, etcétera, etcétera. Puedo, digamos, ir escalonando la bajada, ¿no? Esa sería una estrategia razonable, ¿ok? En esta semana, ya que estamos con el calendario, vamos a quitar los filtros. Esta semana, bien, tenemos, bueno, entre otras, digamos, muchas cosas, tenemos el New Zealand, ¿ok? Centrado en miércoles, sabéis que es una moneda nocturna, hay en varias horas, a las 11, digamos que es antes de que abran los mercados asiáticos, tal. Sobre esta hora es una hora complicada para la operativa, pero podríamos especular. Fijaros cómo está el panorama general de las divisas, ¿no? Bien, el consenso da mantener tipos. Hago un poquito de historia. A ver si me carga el gráfico, que antes no me cargó. Vale. Llevábamos un periodo de post-crisis, ¿no? Hubo un primer intento de subida de tipos, se bajó, y llevábamos un periodo de estabilidad de tipos hasta que el año pasado se empezaron a subir de cuartillo en cuartillo, cuartillo para arriba, cuartillo para arriba, cuartillo para arriba, cuartillo para arriba, hasta que llegó un momento en que, bueno, por muchos otros motivos, digamos, pues, no era viable seguir manteniendo los tipos. Recordáis que hablamos aquí mucho de las subastas, de los lácteos, los precios lógicamente le encaja mucho y se ha parado, ¿no? Por lo tanto, todo el calendario de subida de tipos está en revisión, ¿okay? Y llevamos varias
varios meses con la misma subida de tipos, y hay un movimiento, hubo un movimiento, fijaros, todas las monedas en un principio, en verano del año pasado, iban hacia la subida de tipos, dólar incluido, libra incluido, Aussie, New Zealand, etcétera, excepto el canadiense. El canadiense no estaba muy claro hasta que supiera el dólar, ¿no? Y llevamos, esas revisiones se fueron cambiando, hemos hablado de los bancos centrales ya en el último trimestre, y se fueron cambiando, pero digamos que se había hecho, había cambiado hacia un retraso, ¿no?, en las fechas de cuándo iban a subir los tipos, ¿no? Estaba, digamos que la corriente era subir tipos y simplemente estaban posponiendo la situación, esperando, ¿no? Pero los datos que tenemos actualmente, si hacemos un poquito de memoria, se está hablando, y hay muchas estimaciones, y hay muchas probabilidades, y hay muchos modelos de bajar los tipos con el Aussie, cosa hace 5 o 6 meses impensable, ¿ok? Se bajaron los tipos del canadiense medio cuartillo, recordáis, hace unas semanas, inesperadamente, contra todo consenso. Había en los consensos, ¿no?, por ejemplo aquí, aún no está dado el consenso, suelen salir muy cercanos, ¿no? Hoy, quizá en Bloomberg pueda haber. Imaginaos que hay aquí un consenso, pues nunca son al 100% los consensos. ¿Okay? Un consenso fuerte es por encima del 80%. ¿Ok? ¿Vale? Y hay otros consensos que están más divididos, ¿no? Pues con esto deciros que es simplemente según las estimaciones, ¿no? Hemos hecho varios números. Vale. Imaginaros aquí, bien, tenemos un consenso de un 3,5 de mantener los tipos. ¿Okay? Si se mantienen los tipos, daos cuenta que hoy en día, a día de hoy, el New Zealand es la moneda más carry trade que hay, que seguida después del australiano, que la tenemos a un 2,25. ¿Okay? Probablemente, aquí no dan las estimaciones, pero si nos fijamos con todo el conjunto, no sería raro que el dólar neozelandés, las autoridades de su banco central, pues decidieran pues bajar un cuarto de punto. A día de hoy, digamos que no sabemos absolutamente nada. El consenso es que lo sigan manteniendo. Los datos fueron peores de lo que son hasta ahora. Pero tal y como se vienen desenvolviendo las cosas, no sería descabellado especular contra una bajada de tipos. Quizá no en esta reunión, pero quizá en la siguiente. Hay que ver cómo digamos, evoluciona también el tema del australiano. Digamos que el entorno general ve o encaja, es posible una bajada de tipos en el entorno general. Digamos que lo que sería una sorpresa, sería mucho más sorpresa una subida de tipos que una bajada de tipos. ¿Ok? Bien, si echamos un vistazo al Forex Index, vamos a echar un vistazo por separado. Aquí tenemos el Kiwi, el New Zealand Index. Recuerdo que es la suma de todos los cruces del New Zealand. ¿Okay? Y como veis, a ver si desde el principio del año, con el salto que hubo de... No sé si se me pintará bien. Se me pinta bastante bien. Vale. Los tipos se han mantenido, llevan meses estables. Aquí pinto desde el principio de año. Por lo tanto, estos movimientos, en concreto, esta salida de New Zealand, ¿okay? Fue principalmente debida, lo hemos comentado algunas veces, a el tema de es una moneda commodity, temas fundamentales, temas económicos, ¿de acuerdo? Pues bien sea bajos precios, bien sea bajo IPC, bien sea déficit comerciales, balanzas, etcétera, etcétera, etcétera.
¿ok? Y digamos que en el mes de febrero los datos han sido un poco buenos, digamos que son datos accesorios y ha vuelto a tener un flujo de moneda entrante desde el mes de febrero, ¿ok? Hasta que a principios de la semana pasada, digamos que se ha empezado a salir New Zealand del mercado o irse hacia otras monedas, ¿ok? Y podríamos buscar aquí para esta semana una venta de New Zealand, es decir, especular con la venta de New Zealand, ¿ok? Y ver una operativa que nos resulte viable. Es decir, hacemos una hipótesis, ¿ok? Pues es posible que, no sé si en esta semana o en la revisión que viene, pues haya una cierta venta de New Zealand, etcétera, etcétera. Ok, bien, tenemos una. Ahora le buscamos la contraparte. Bien, sabemos venta New Zealand. Bien, venta New Zealand, si tenemos un euro New Zealand, sería una compra de euro New Zealand. Vale, la compra del euro contra el New Zealand dentro de una semana, tal, nos parece una operación, vemos un poquito la pinta y de momento no tenemos nada. Ok, vamos a ver si vemos otra. Contra el dólar, por ejemplo, sería una compra de dólar. Debo tenerlo aquí. Sería una compra de dólar. Esta no tiene, digamos, mala pinta. Vamos a dar un poquito más, si queréis. Sería una venta de New Zealand, ¿ok? Y una compra, a ver si me da un poco más, el 23. Sí, debería pintar. Bueno, sería una opción a considerar, teniendo en cuenta que esta semana lo del dólar ha pasado prácticamente toda la semana pasada. Bueno, por supuesto, esta semana, para no faltar a la tradición, tenemos euro, tema de Grecia, etcétera, 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 etcétera. Los periódicos esta semana, aquí, sobre todo Financial Times, Edition London, por decirlo de alguna manera, aquí funciona un poco más, digamos, la Cámara de los Lores, ¿no? Que es quien resumiendo, han involucrado al Banco de Inglaterra en un proceso penal por manipulación de mercado, en concreto con temas de la subasta de liquidez. Que hay bastantes, va a haber o está habiendo bastante presión por con el tema de la libra y bueno, un escándalo aquí también y puede tener repercusiones con el tema de la libra, ¿ok? Hay bastante presión con ese tema. Draghi, por supuesto, pero si os fijáis, tema del dólar, tenemos ventas y índice, sentimiento y demás, pero digamos que, bueno, producción, pero digamos que el tema del dólar, la gobernadora o de la Reserva Federal, digamos, ya dijo prácticamente todo lo que tenía que decir, produjo una entrada de euros, de dólares, perdón, en los mercados importantes y no sería, podríamos considerar un dólar New Zealand, comprar o vender New Zealand dólar, ¿no? Que es como está en el mercado. Okay. Veamos contra la libra, si os parece. Fijaros, en la libra New Zealand sería una opción podría ser una opción. Ahora mismo
pues vosotros mismos lo veis, ¿no? Tendríamos que esperar a esta descorrelación, ¿ok? Para definir una entrada, ¿ok? En una compra de libras y una venta de New Zealand, ¿no? Pero en este momento, ahora mismo, sería más clara con el dólar que con la libra, ¿ok? Y bueno, así veríamos las demás monedas y tomaríamos una decisión. Digamos que es una fórmula o una vía de buscar alternativas, ¿no? Me baso en una hipótesis, ¿okay? Podríamos lanzar otras hipótesis más y busco, digamos, situaciones que sean coherentes con la hipótesis que damos. ¿Okay? Esa sería una. Bien, repasando, aquí tengo los commitments for traders, sabes que son las posiciones netas sobre los activos, en concreto lo hay sobre más, aquí presento sobre las divisas, salen publicadas los viernes, esta es el viernes 6, y nos da, digamos, las posiciones del martes anterior. En esta situación, en estas 3 o 4 últimas semanas, como va a haber el tema de cambio de hora, lo da el cierre de mercado del lunes, ¿no? Pero bueno, es igual a las posiciones del martes. Y voy a aprovechar los commitments para explicar un poco más cuál es la relación de los flujos con los Forex Index. ¿Okay? Bien, si nos fijamos aquí, vuelve a haber menos posiciones netas, cortas, sobre el euro que la semana anterior. ¿Okay? Si miro la semana anterior, veo que la semana anterior había 178. Esta semana hay 172. Pero no solo eso, sino que la anterior de la anterior había 186. Y la anterior de la anterior había 195. Es decir, debo tener un ficherito por algún lado. Es decir, llevan como mínimo 3 o 4 semanas bajando. Fijaros, aquí lo tengo desde el 13 de enero, ¿no? 68, 81, 85, 96. Aquí, a principios de febrero, marca la máxima cantidad de posiciones cortas sobre el euro, de presión bajista sobre el euro, de presión de devaluación sobre el euro. Y luego el 10 de febrero baja un poquito, bajan las posiciones cortas, bajan las posiciones cortas, bajan las posiciones cortas. Ok, pero nosotros miramos los principales cruces contra el euro, con el euro, lo tenemos al revés, y nos da la sensación de que esta disminución de posiciones cortas no se traduce en los movimientos de los activos. Y voy a exponer, digamos, dos razones por las cuales debemos mirar un poco más. ¿Ok? Ok, aquí tengo un gráfico. Bueno, primero, las posiciones, los commitments, son siempre sobre una unidad de dólar. Si os fijáis aquí, el dólar no está. Es decir, para dólar cero, igual o a cero, de ni bajista, perdón, ni posiciones largas, ni posiciones cortas, ¿cuántas posiciones hay del euro? Y hay tantas cortas. ¿Cuántas posiciones hay del yen? Pues hay tantas cortas. Es decir, siempre, digamos, el punto de normalización es el dólar en los comicios. ¿Ok? Bien, yo para interpretar estos movimientos, lo que hago, me cojo el euro, que es la que quiero ver, contra el dólar, contra todos los dólares, en este caso, que tengo puestos en los Forex Index, ¿no? Y todas estas líneas son eurodólares. ¿Ok? Yo estoy mirando en todas las líneas la relación del euro
contra el dólar. Lo que pasa es que en algunas lo miro a través del New Zealand, en otra a través del CAD, del AUSI, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todas son eurodólares. ¿Ok? Y aquí tengo pintado a mano el número de cash o los flujos de los commitments y las fechas señaladas. Digamos, ¿os acordáis que los commitments son al cierre del mercado? Digamos, los bancos de inversión, especuladores, etcétera, etcétera, remiten una muestra muy representativa, remiten sus posiciones a la autoridad que la publica el viernes, ¿no? Digamos que es una foto fija a cierre de mercado. ¿Ok? Lógicamente esto se puede, de hecho se manipula, cerrando las posiciones y abriéndolas justo después de comunicarlas, etcétera, etcétera. Pero digamos que ahora mismo lo que os quiero hacer notar son dos cosas. Efectivamente, el eurodólar se ha depreciado. Inclusive, aquí tengo marcado el máximo de posiciones bajistas, pero digamos que esta es la primera un poquito, pero al menos 3 semanas, el número de posiciones bajistas sobre el euro, ¿qué hace? Suman todas las posiciones bajistas que hay sobre el euro, es decir, toda la gente y todos los contratos que tienen los euro vendido y lo remiten y lo ponen y lo valoran y lo ponen en un numerito. Ese numerito es ese. Es decir, las posiciones son la suma de todos los euros vendidos. Tú puedes vender el euro y tener comprado un dólar. Puedes vender el euro y tener comprado una libra. Puedes vender el euro y tener comprado un CHF, por ejemplo. ¿Ok? De tal manera que la cantidad puede, digamos, disminuir. Es decir, voy a situar 2 puntos. Aquí tengo el primero y aquí tengo el segundo. 1 y 2. En 1 hay más posiciones bajistas que en 2. Es decir, la suma de todas estas posiciones bajistas es mayor que esta suma. Y entonces vosotros diréis, ¿y por qué los activos no suben? Bien, porque depende de cómo se distribuyan, los activos, primero, tienen distintos precios y segundo, al tener distintos precios, tienen distinto valor. No es lo mismo un K de posición bajista sobre el euro dólar que un K sobre, por ejemplo, el euro New Zealand. Si vemos los volúmenes, fijaros, hay 172 K. Y yo qué sé, y en el canadiense hay 39 K. Un K aquí es la misma cantidad de dinero, aquí que aquí. ¿Dónde creéis que tendrá más efecto? Tendrá más movimiento. La cantidad es la misma, pero tiene distinto efecto en función de los volúmenes. No solo de los volúmenes, sino también de los precios. ¿Okay? Se compra más moneda que no sea el euro vendiendo el euro dependiendo de la cotización de cada una de ellas. ¿Ok? Es decir, puede disminuir el número de posiciones bajistas y no aumentar la cotización de los activos. ¿Ok? Lógicamente alguno tiene que aumentar, ¿no? Pero digamos que redistribuyendo esas posiciones se obtienen distintos resultados. ¿Ok? Digamos que no pesan lo mismo. ¿Mm? Esa es la primera razón. ¿Ok?
Y hay que tener esto en cuenta, que aumentando o disminuyendo las posiciones netas puede no tener traslación en las cotizaciones, ¿ok? Redistribuyendo, digamos, cada una de las posiciones. Y esto se hace bastante. Y luego la segunda, ¿ok? Yo aquí tengo considerados 7, los principales. Contra el euro, contra el dólar, contra el yen, el franco suizo, la libra, el dólar australiano, dólar canadiense y el dólar neozelandés. Pero hay más. Por ejemplo, yo aquí os pinto con la libra turca. Y si os fijáis, el euro con la libra turca, hay una entrada de euros. Es decir, en la suma de estas cantidades están incluidos todos los euros de los mercados. De acuerdo que estos son los más principales. ¿Ok? Y hay algo que vosotros aquí veis, 195, 186, ok, hay menos posiciones bajistas, el euro tiene que subir. Esto puede subir o se puede reestructurar para que haya menos posiciones bajistas, pero las cotizaciones no tienen por qué subir. ¿Ok? Es decir, si siguen bajando, lógicamente, las posiciones bajistas, llega un momento en que reestructures como reestructure, las cotizaciones tienen que subir. ¿Ok? Porque en las otras monedas, rublo, lira, sudafricana, etcétera, 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 unas cuantas, son muy poco significativas, suponen menos del 3%. ¿Vale? Para jugar. Habrá momentos o puede haber semanas que sí, efectivamente, supongan un poquito más del 3%, ¿vale? Pero como norma general siempre se deja un error del 3%. O sea que la principal explicación está en la redistribución de esas cantidades. ¿Vale? Este es otro ejemplo de que sumando, o lo voy a poner explicar de otra manera, sumando lo mismo, habiendo la misma cantidad de posiciones netas sobre la moneda, dependiendo dónde estén situadas, porque no nos dicen que hay de las 172 posiciones cash netas sobre cortas sobre el euro, 100 están sobre han vendido euro para comprar dólar, 50 han vendido euro para comprar, eso no lo dicen, dicen el total. ¿Ok? Y lógicamente no afectan lo mismo. No sé si se me entiende más o menos la idea un poco que quiero dar, ¿no? Que los flujos, lógicamente, esto si sigue bajando, ¿ok? Si las posiciones netas, cortas, siguen disminuyendo, ¿ok? La semana que viene y otra semana más, llega un momento en que no hay manera de reestructurar las posiciones sin que eso produzca una subida de las cotizaciones. ¿Ok? ¿Vale? Por eso también se dice que el flujo, digamos, de posiciones cortas, aún estamos en menos, ¿no? Aún estamos, los commitments, aún está en negativo y muy negativo, ¿ok? Aún estamos en menos 172 cash de posiciones netas, ¿no? Pero si esto sigue disminuyendo, las cotizaciones tienen que subir. No hay más juego. Que ni podemos explicarlo por el rublo, por la lira, por etcétera. Todas las ese 3%, digamos, de margen. ¿Ok? Por eso los flujos trabajan también con más margen, ¿no? ¿Ok? Es muy usual, en New Zealand aquí no lo tengo, pero digamos que la última vez New Zealand CHF
Vale, como lo veis, aquí creo que la máxima vez que lo vimos estaba en 10, largo, ¿de acuerdo? Y es muy raro, muy raro, muy raro, muy raro que el New Zealand esté en corto, ¿ok? O esté más o menos en empate, ¿ok? O sea que también es otra de las situaciones que nos permite ver un poco, indagar un poco o encajar un poco digamos, nuestra visión de New Zealand. ¿Ok? Si lo vemos, vamos a centrarnos en estas dos, libra y dólar. Vale, vamos a verlo si os parece. Suele pasar a veces que hay monedas que tienen huecos de datos. Estos son huecos de datos. Vale, el tema de los huecos bastante complicado para explicar, pero por ejemplo, vamos a ver estas dos. Vamos a verlo contra el dólar, lo que os dije antes. Ok. No sé muy bien, pero si fijáis aquí el dólar, esta fue la entrada de dólares al mercado. Si veis también que salieron unos poquitos euros y lógicamente una salida de euros y una entrada de dólares es lo que provoca, digamos, la gran devaluación. Si no hubieran entrado dólares, por ejemplo, han salido, por ejemplo, en la libra. Si os fijáis en la libra, tampoco han entrado libras, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este movimiento, el del dólar la libra, tiene mucho menos peso que el de euro dólar, ¿de acuerdo? Y así con los demás, ¿ok? Espero que se coja más o menos la idea. Ok, ¿qué más tenemos esta semana? Veamos. Dos preguntillas más. Recibí un par de correos y aprovecho para comentarlos con la demás gente. Vamos a ver. Bien. Vale, lo vemos aquí, si os parece. No sé si los tendré aquí. Vale, me comentaba... No los tengo cargados aquí. Vale. Debo tener alguno por aquí. Bien, me comentaba uno de vosotros, ¿sabéis? Las últimas, bueno, os lo muestro en la web. Vale, el método de entrenamiento. Por aquí. En 1000 trades. Vale, nosotros vemos una pantalla. A ver si veo alguna. Pantalla. La pantalla que vemos nos muestra la semana anterior, ¿no? Y digamos que tenemos que calcular o estimar durante la sesión europea, ¿ok? Es decir, es una operación pues a 7 horas, ¿ok? Se abre a las 7 de la mañana y se cierra a las 2 de la tarde, horas españolas, las 2, ¿ok? Vale, una pantalla como esta, en la cual vemos los Forex Index, vemos los cruces con el euro, los rendimientos y luego
todos los modelos lineales de los cruces con el euro y sus equivalencias y digamos la trayectoria de las equivalencias. Bien. Y uno de vosotros preguntaba si podríamos trabajar en vez de con cierres horarios, esto está trabajado con cierres horarios para mandar, pues con cierres diarios. Y en el caso de que pudiéramos trabajar con cierres diarios, ¿qué periodos tendríamos que tener, digamos, previsualizados? ¿No? Sabéis que aquí tenemos la semana anterior, ¿no? Bien, nunca lo he probado con cierres diarios, pero digamos que puede ser un ejercicio interesante, pero ya nos tener en cuenta unas cuantas cosas. La primera, aquí estimamos con el cierre diario, estimamos 7 horas. Perdón, con el cierre horario estimamos 7 horas. Vemos una semana y estimamos 7 horas. Siempre lo mismo, ¿no? Bien, si tenemos cierres diarios, primero, ¿cuánto tendríamos que ver anteriormente? Y segundo, ¿cuál sería la duración de la operación? Estaríamos pasando de operar una sesión a operar varios días. Imaginaros que vemos 3 meses anteriores, ¿ok? Es decir, aproximadamente unos 64 cierres, 64 días anteriores a este, y queremos extrapolarlo, pues imaginaros la semana, ¿no? Para trabajar con una semana. Aquí vemos 120 horas anteriores y las extrapolamos 7. Es decir, tenemos una tasa de un 17, más o menos. Un 17% del tiempo es lo que extrapolamos sobre el total, ¿no? Si vemos 64 cierres y extrapolamos 5, tenemos un 12, ¿vale? Sería también una extrapolación razonable, ¿vale? O incluso 3 o 4 meses, ¿vale? Podríamos ver, pues no sé, 21 por 4, unos 84 entre una semana, un 16. Pues por ejemplo, ver un cuarto, 4 meses y extrapolar una semana. ¿Vale? Nunca lo he probado, ¿vale? Pero todo depende, cambiar. Ya hemos hablado muchas veces. El tema de la gestión de los tiempos es quizá una de las cosas más complicadas, ¿no? El timing de las operaciones. En horario, en diario, es quizá lo que más trabajo le cuesta al trader de asimilar, ¿no? Porque lógicamente ni los objetivos no tienen absolutamente nada que ver y cuesta, digamos, adaptarse a un target, adaptarse a otro, cambiar el chip, es quizá lo que más cuesta, ¿no? Si te acostumbras de una manera, perfecto. ¿Ok? Bien, y la segunda pregunta que he recibido esta semana es sobre lo que habíamos visto de las ineficiencias. Recuerdo muy bien. Vale, aquí tengo. Este gráfico ya lo conocéis, es el gráfico de las equivalencias. Aquí tengo las equivalencias del euro dólar. ¿Ok? Y a ver si tengo una. ¿De qué fecha es? 13 del 2. Igual tengo una un poquito más reciente. No. Vale, para explicarlo nos vale. Vale, estas diferencias de volatilidad, lo que hay aquí es simplemente la variación entre hora y hora. ¿Vale? De una hora a otra hora, equivalencia del euro dólar
ha variado tanto, más o menos, todas las demás se van comparando y efectivamente se van viendo, por ejemplo, aquí hay una coincidencia, aquí también hay una coincidencia, aunque menor. Aquí efectivamente ya vemos que hay dos, la del Aussie y la del New Zealand, que se quedan bastante atrás y una muy adelantada. Fijaros, la libra con la Aussie, hay 68 euros en un cierre de diferencia. ¿Ok? Esto todo, lógicamente, se utiliza para explotar estas pequeñas diferencias, ¿no? Son unas diferencias, los cuentos con horquillas, tal y demás, pues son unas diferencias de unos poquitos euros. Vale, esta pantalla, y ya hablaremos más sobre esto, preguntaba si le íbamos, si le iba a incorporar al SDS Spread. Efectivamente, aún no sé cuándo actualizaré la versión, pero sacaré una versión con, primero, ya con los datos, ya con los spread todos formados. Ahora ya sabéis todos formados los spread, o sea que ahora ya prácticamente uno se puede centrar en analizar. Ok, ya con todos los spread, es decir, ya irá con una base de datos que solo habrá que actualizarla. Ya estarán formados los Forex Index, ya formadas las equivalencias, etc. ¿Vale? Y luego cada uno podrá formar otros spreads que lo tengan, ¿no? Pero digamos que los principales ya vendrá puesto de serie, ¿vale? Para evitar menos trabajos. Y también incorporaré la pantalla esta, la de las equivalencias, que ya la tenemos, pero le incorporaré la valoración, ¿de acuerdo? Para operar. Bueno, lo veremos con más calma. Aún no sé exactamente cuándo la tendré, pero probablemente estamos en marzo, vale, antes del verano, la actualización, ya os la iré enseñando, ¿de acuerdo? No solo esto, sino 4 o 5 pinceladas más sobre lo que hemos visto, digamos, para afinar un poquito más la operativa. Y veremos este ciclo no, estamos con los algoritmos, el próximo tampoco, que veremos temas de psicología. El siguiente sí nos meteremos ya con una operativa de este tipo, la haremos, la practicaremos, etcétera, etcétera, para ya después que la tengáis. ¿De acuerdo? Vale, y básicamente por esta semana, no sé si tenéis alguna pregunta, pero básicamente sería bueno indagar el New Zealand. Ok, fijaros en el New Zealand, hacer vuestras pequeñas investigaciones con el New Zealand, mirarlos con todos, euro, libra, dólar, aussie, canadiense. Con el canadiense tampoco sería una opción mala del todo. Canadiense, o incluso con el aussie, por ejemplo. Canadiense, debo tener algo. New Zealand, canadiense. El 20. Nada, fijaros, no está del todo mal, también. Y con el aussie, New Zealand. Sí, esta es una operación a muy largo. La de las New sí, efectivamente. Sí, tampoco. Efectivamente. Buscar por ahí. La semana que viene miramos varias opciones con el New Zealand. Vale. Siempre con quien lo vea comprado, efectivamente tendrá que razonarlo. ¿De acuerdo? Ahora o se ve neutro o quizá especular a la venta. ¿Okay? Pero bueno, lo importante son las herramientas, los enfoques que le podréis dar y vuestras razonamientos, lógicamente, para
justificar las operativas. ¿De acuerdo? Simplemente recordar que este webinario, sobre todo los de los lunes, lo que se trata es de que vosotros penséis, ¿no? Y analicéis vuestros propios discursos y vuestras propias opiniones, ¿no? Bien, preguntan si exactamente lo que estamos haciendo los martes, ¿qué operativa es? Es trading algorítmico, puro y duro, lo que hemos empezado el martes pasado. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar la base va a ser un esqueleto de lo que puede ser un algoritmo cualquiera por ahí, de cómo funciona un algoritmo, cómo se busca, cómo se hace. Vamos, no tiene ninguna... daos cuenta que los algoritmos lo que realizan son búsquedas y comparativas, las funciones que hacemos, ¿no? Una explora, el otro almacena patrones, la otra es comparativa, tal. Todo ese entramado es lo que conforma un algoritmo. Luego, cada tipo de algoritmo tiene, lógicamente, sus distintas variantes, pero sobre eso, básicamente. Ok, si en vez de contrastar pues por rendimientos, pues digamos contrasta mediante un minimax, vale, pues se implementa justo esa función de búsqueda o con quick search. Digamos que hay varios mecanismos que se puede quitar uno, poner otro, pero digamos que el esqueleto de un algoritmo es básicamente lo que vamos a hacer. Ok, lo vamos a implementar, lógicamente. Bueno, pues nada más por hoy. Gracias a todos por vuestra atención. Mañana seguiremos con lo que dejamos el otro martes. Y un saludo a todos. Hasta luego.